Buenos días, hermanos. Buenos días. Que el Señor les bendiga. Y vamos a estar en 1 Corintios 15, del 12 al 20. Y aquí viene justamente el hermano, me dio el pensamiento. Y vamos a introducirnos. Una pregunta. ¿Todos han leído 1 Corintios? ¿Todas? Amén. ¿Qué le ha gustado y qué no le ha gustado? ¿Alguien puede decirlo? El pecado. Ya. Bueno, pero hoy día yo quiero introducirme a partir de un versículo, de un pasaje, mejor dicho. Mateo 28, del día al 15. No lo busque, ponga atención. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿A qué se refiere? Se refiere al hecho de que los guardias fueron a avisar a los judíos que Cristo había resucitado. ¿Y qué le dijeron los líderes judíos? Digan que vinieron los discípulos de noche y se robaron el cuerpo. Y si el gobernador lo sabe, porque usted sabe que para los romanos una guardia que no cumplía su propósito pagaba con la vida, que se le escapara un preso. Y además encima que se le escapara un cadáver. Esa tumba estaba sellada por los romanos. Y eso era violentar la ley romana. Entonces dice: nosotros lo vamos a convencer y vayan tranquilos. Y como dice, esa mentira o ese dicho se ha difundido hasta hoy. Y los judíos hasta hoy, hoy día, 2021, cuentan y creen que el cuerpo, el cadáver de Cristo fue robado por los discípulos para hacer creer que habían resucitado. Esta mentira ha crecido en el tiempo y se han agregado nuevos elementos para reforzar la negación que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día de su muerte en la cruz. Negar, tergiversar, ridiculizar la resurrección de Cristo es negar, tergiversar y ridiculizar la salvación y a la persona de Cristo y atribuir un carácter engañoso a Dios Padre. Esas son las implicancias que están en el hecho de negar, tergiversar, ridiculizar la resurrección de Cristo. Las doctrinas de demonios que niegan la resurrección de Cristo han entrado también en la iglesia. Y la forma en que se manifiestan estas doctrinas es la alegorización, o mejor dicho, espiritualización. ¿De qué? De la resurrección de Cristo. Dicen, no fue una resurrección física, sino espiritual. Y Cristo resucita en cada creyente cuando se convierte a Cristo. Entonces, lo cual niega esta idea, el testimonio de las Escrituras, que dicen que la resurrección de Cristo fue corporal, física. Porque
Porque sin resurrección de Cristo, en términos físicos, corporales, no hay salvación, no hay cristianismo, no hay vida eterna. De modo que cada cristiano debe tener claro y creer firmemente que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para vida eterna. Porque el que no cree en el unigénito y su obra ya ha sido condenado. El título del sermón es como el anuncio de un diario, ¿eh? Si Cristo no resucitó, hay malas noticias. Y vamos a estar ahí en 1 Corintios del 12 al 20. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, pedimos y rogamos, Señor, su bendición por medio del Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, para exponer y para oír y asimilar esta palabra, Señor, que pueda edificar nuestro corazón, nuestra alma, Señor, para gloria de su santo nombre. Le damos gracias, Señor, quedamos en sus manos y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Versículo 12. Vamos al 1 Corintios 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y aquí hay un problema en la iglesia de Corinto. Primero, tenemos que entender que la iglesia desde su fundación en el día de Pentecostés predicaba a Cristo resucitado y predicaba la segunda venida de Cristo. Esa fue desde el inicio. Hechos 2:32. Si alguien puede verlo, por favor, que me ayude en eso. Hechos 2:32. Amén. Diga. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está diciendo en la primera predicación, el día de Pentecostés, del apóstol Pedro. A este Cristo, Dios lo resucitó y nosotros somos testigos de eso. Desde la primera predicación del día de Pentecostés, uno de los temas de la predicación, la salvación por Cristo y la resurrección de Cristo. Porque sin resurrección no hay salvación. Esto se entendió desde el inicio. A pesar de que hubo siempre la oposición de los fariseos y la mentira de que los cristianos, los discípulos habían robado el cuerpo, y con la oposición de ¿quién? De los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos eran como los liberales de hoy día. Ellos creían solo en los 5 libros del Pentateuco. Ahí está la ley. Y ellos decían, la resurrección para nosotros no existe. Entonces, cuando la iglesia se expandió entre los gentiles, los gentiles que practicaban religiones paganas, religiones de misterio se llamaban, y además estaban asumidos en una forma de pensar muy griega. ¿Cuál era? La forma de pensar de los griegos era de que la materia, el cuerpo, lo físico, es malo, es maldad. Pero las artes, lo espiritual, lo religioso, los sueños, los buenos pensamientos, eso es espiritual. Este es un pensamiento muy radicado en Grecia que proviene del platonismo. El platonismo es, digamos, del pensamiento de un filósofo de algunos siglos antes de Cristo que se llama Platón. Pero este pensamiento impregnó la cultura greco-romana. Y a finales del siglo I e inicio al curso del siglo II y siglo III, la Iglesia, después de la muerte del último apóstol, fue tomada por la filosofía griega.
Y los líderes que vinieron tomaron mucho de eso y alegorizaban, espiritualizaban las escrituras. Entonces decían, no sé, por los 4 ríos que aparecen en Génesis, uno es la virtud, otro es la santidad, otro es esto. Y ahí está describiendo 4 ríos de lo que regaba el huerto de Edén. Y eso se popularizó. Hasta hoy día, hermano. Hasta hoy día. Entonces, la alegorización, la espiritualización de las escrituras tuvo una interrupción en un momento que fue la Reforma en el siglo XVI, que se volvió a la escritura y sobre todo al Evangelio en términos como estaba en la escritura, sin alegorizar. Y eso, ¿qué significa? Significa que la alegorización y la espiritualización es un método satánico. ¿Y por qué digo satánico? Aunque lo usen algunos santos de la antigüedad. Porque no permite ver y entender, conocer lo que allí en la escritura está revelado, sino que el lector y el intérprete le pone de su cosecha para buscar el propósito espiritual escondido que ahí está en lo profundo. Eso es muy usado por los católicos. Ellos le llaman lección divina, algo así. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Leen un pasaje y este pasaje lo repiten, entonces se van en la bola, ¿cómo se dice? Ocupando los términos. Entonces les viene una inspiración, este pasaje me está revelando esto. Lección divina se llama. Y eso es alegorizar a través de los sentimientos, el misticismo, las emociones. Entonces no está analizando lo que dice el pasaje, lo que quiso decir el autor, lo que quiso decir el Espíritu Santo. No, le estoy poniendo de mis sentimientos, de mis emociones, de mis pensamientos. Entonces al final la Biblia se puede escribir según como piense, como sienta cada uno. Yo eso lo viví entre los católicos. Para mí este pasaje, no. Después aprendí, no, porque no es que para mí. El pasaje tiene una interpretación y puede tener muchas aplicaciones. Bueno, este fenómeno sucede dentro de los gentiles. Entonces, ¿qué sucede? Que se comienza, como tenían esta mentalidad espiritualista o espiritualoide, sucede que la resurrección de Cristo no podía ser física, corporal, no. Eso significa que Cristo volvió al pecado, a la maldad, a la inmundicia. Entonces, para la mentalidad griega de los corintios, era difícil tragar la resurrección de Cristo. Por eso dice el apóstol, aunque algunos, donde en la iglesia de Corinto, dicen que no hay resurrección de muertos. Entonces, es una cuestión importante, este pequeño pasaje, entender, porque la alegorización y la espiritualización lo estamos viviendo hoy día. Incluso entre los cristianos que dicen de que, como repito, como dicen que la resurrección de Cristo es un hecho espiritual, que el milenio es espiritual y que Apocalipsis es simbólico de la lucha espiritual entre el bien y el mal. Y esos son evangélicos, ¿no? Y eso está haciendo mal a la iglesia. Hace mucho mal a la iglesia. Veamos Lucas 24. Lucas 24, del 36 al 43. ¿Si alguien lo puede leer en largo? ¿Alguien que tenga buena letra? Lucas 24, del 36 al 43.
Amén. Ya. Amén. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Sí. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Amén. Ahí va, gracias. Fíjese que el mismo Señor Jesús está testimoniado allí, que le da la prueba de que su resurrección fue física. Hasta comió un trozo de pescado. Tóquenme, ve que soy hueso, soy carne. Entonces, cuando alguien dice que no, eso fue un hecho espiritual, está negando este testimonio. Esto aparece en la Biblia, a menos que diga, no, es que Mateo anda, no sé, alucinado un día y escribió eso. Porque algunos dicen eso. Versículos 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces la predicación de Cristo, si fuera así esta mala noticia, la predicación es absurda. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vacía, absurda, y nuestra fe inútil. Malas noticias, ¿no? Estamos suponiendo. Bueno, los judíos difundieron esta mentira de que los discípulos se habían robado el cuerpo de Cristo para hacer creer que había resucitado. Pero esos discípulos que supuestamente se habían robado el cuerpo de Cristo, predican la resurrección de Cristo, como vimos en Pentecostés. Y más encima mueren a manos de los paganos y romanos. Se hacen matar por la fe y la predicación de Cristo Jesús. Se hacen matar por una mentira, sabiendo ellos que era mentira. ¿Hay alguien así en el mundo? Hay gente que se ha hecho matar por una mentira, pero no sabe que es mentira. Ellos vieron a Jesús resucitado y lo vieron ascender, está en Hechos. Entonces cuando ellos van a concho con su vida para predicar a Cristo, saben lo que están predicando. Porque nadie se hace matar por una mentira sabiendo que es una mentira, ¿o no? Y eso que se dice de los discípulos que sabían que era una mentira, que se habían robado el cuerpo, etcétera, todo eso, porque se le han agregado otras cosas después. Habla de menospreciar a los discípulos. Menospreciar, es decir, eran tontitos. Se hicieron matar por una mentira sabiendo que era mentira. Eso no lo hace nadie, hermano. Entonces, cuando el testimonio de vida y del martirio de cada uno es el testimonio de que Cristo está vivo. Primera de Juan, capítulo 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1. Amén. Del 1 al 4, ¿qué dice? Lo que era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos
y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gracias. Ahí no, hermano. Gracias. Ponen las palabras que hay ahí. Visto, tocado, palpado, oído. Está hablando de un testimonio de primera persona. Y lo está escribiendo. Nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos. Vimos el verbo de vida, lo vimos como hombre, lo vimos resucitado. Entonces, es un testimonio de primer orden. ¿Y que está dónde? En una carta dirigida a una iglesia o a las iglesias. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Conclusión, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó, entonces somos predicadores y testigos mentirosos. Pero los cristianos, digamos, la fe cristiana, tenemos el testimonio de la vida de Cristo, testimonio histórico, documentado por los mismos judíos y los gobernadores romanos. Tenemos el testimonio de que Cristo vivió, predicó y murió y resucitó en Israel. Tenemos el testimonio de las Escrituras, que es decir, el testimonio de Dios mismo. Tenemos el testimonio de sus discípulos, tenemos el testimonio de los incrédulos que se convirtieron, y habla de Jacob, su hermano, y Saulo. Y tenemos el testimonio de millones de convertidos a Cristo en 2000 años, hermano, de predicación, que pueden y podemos atestiguar, ¿qué cosa? Que el Señor Jesús está vivo. Amén. Un cristiano se puede parar en cualquier lugar, en cualquier momento y decir, el Señor vive. Amén. Y ese es un testimonio imparable, hermano. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Nosotros experimentamos la salvación. Nosotros experimentamos el perdón. Nosotros experimentamos la bendición. Y eso no nos quita a nadie. Y esto ¿y qué esperamos nosotros? Si decimos que el Señor está vivo, esperamos su venida. Nos reuniremos con Él, ¿dónde? En las nubes, en el cielo, para estar, como dice, para siempre con Él. Y esto es lo que diferencia el cristianismo de otras religiones, hermano. Esta esperanza de la resurrección, gracias a la resurrección de Cristo, diferencia el cristianismo de cualquier otra religión o secta, que son religiones inspiradas en doctrina de demonios, el budismo, el islam, el hinduismo, los testigos contra Jehová, los adventistas, mormones, catolicismo romano, nueva era, que están centradas en el hombre y en las obras del hombre. ¿Y el cristianismo en qué está basado? En las obras de Cristo. Amén. En la obra de Cristo, muerte y resurrección de Cristo. Ese es el fundamento de nuestra fe, hermano. No es lo que yo haga, no es lo que Cristo hizo por mí y lo que Cristo hace por mí. Hechos 4:33. Hechos 4:33. Amén. ¿Ya? Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la
gracia era sobre todos ellos. Léalo de nuevo fuerte. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cuál era el testimonio de los apóstoles? La resurrección de Jesús. ¿Se fijan? Ellos predicaban eso. Porque habían tenido no solo la experiencia, porque lo habían visto. Veamos que dice 1 de Pedro, capítulo 1, 7 al 9. ¿Qué dice? 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 9. Amén. Ya, Pedro. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gracias, hermano. Es una iglesia perseguida. Pero estos no fueron testigos de Cristo como Juan, como Pedro, los apóstoles. Aún no lo habéis visto, pero lo amáis. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es que vamos a verlo, cara a cara lo veremos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tengo el testimonio del Espíritu Santo en mí que Cristo está vivo. No se deje arrancar esa bendición, hermano, esa convicción. Versículos 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y eso es las consecuencias de decir que Cristo no resucitó. No hay salvación, estamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, si no hay redención y no hay salvación, el cristianismo no es más que la secta que mencioné antes. Es igual o peor. No se diferencia en nada. Pero las Escrituras señalan el testimonio y convicción del apóstol Pedro, del apóstol Pablo y del apóstol Juan. Veamos el primer versículo. Hechos 4, 11, 12. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es un testimonio público del apóstol Pedro ante el Sanedrín, que les dice, no hay otro en quien podamos ser salvos sino Cristo Jesús. No lo dijo en un rincón entre amigos, se lo dijo a los dirigentes judíos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 5. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, ¿ese pastor? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 5. Ya, Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. amén. Un solo mediador, un solo salvador, dice.
No hay otro. ¿Mm? Entre Dios y los hombres. No es la Virgen María, no es el Papa, ¿Mm? No son los nuevos apóstoles, no. ¿Mm? Es Cristo. ¿Mm? Juan 1, 12 y 13. Amén. Ya. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Se fija? Los que le recibieron fueron transformados en ¿qué? Hijos de Dios. ¿Mm? Y esa es una obra que hace Dios por medio de Jesucristo y el Todopoderoso Espíritu Santo. El testimonio de que Cristo es el único Señor y Salvador, lo están dando hoy, ¿saben quiénes? Los mártires del pasado y los mártires de hoy, en Asia y en África, por la maldad satánica del Islam y del comunismo. Y en Europa y en las Américas por la persecución de la repugnante ideología de género. Hermanos, morir por Cristo es amor a Cristo. Es estar lleno de la esperanza de vida eterna con Cristo. Y es el testimonio que Él es el único y verdadero y poderoso Salvador de pecadores arrepentidos. Muchos están pensando, dicen, ojalá no lleguemos nunca a esa situación. Y hermanos, el mundo va a llegar a esa situación. Ya está encaminado a eso. Pero sabe que no es el coraje del creyente, es la gracia de Dios, que da a su Hijo para dar gloria en esa circunstancia a su nombre. Cuando dice, cuando os tomen y los lleven a la sinagoga, no os preocupéis que dirán, el Espíritu Santo hablará por medio de ustedes y los dejará callados. Porque es obra de Él. Nosotros tenemos que pedir y someternos desde ya, aprender. Cuando decimos que tenemos que prepararnos para la persona, ¿qué significa prepararse? Ser más sometido a Cristo. Eso es lo que nos va a dar la fortaleza. ¿Que viene de qué? Del Espíritu Santo presente. No viene de mi fortaleza carnal, de mi inteligencia, de mi sabiduría humana. No viene de eso. Sino viene de mi sometimiento a la palabra, y el Espíritu Santo va a hablar, va a orar y nos va a bendecir incluso en los peores momentos. Versículo 18. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué significa eso? Los que durmieron en Cristo significa los que murieron en Cristo. Es una forma que tiene muy hebrea. Si Cristo no resucitó y durmieron en Cristo o murieron pensando en Cristo, ellos están muertos eternamente. O como diría una secta por ahí, están aniquilados, ¿o no? La resurrección de los muertos es una doctrina clave en la Biblia, hermanos. Y no es solo del Nuevo Testamento. De la resurrección se habla también en el Antiguo Testamento. Esto lo vimos la primera vez. Pero voy a citar un solo versículo, Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto está dicho referente a los últimos tiempos de Israel. Y en el tiempo del Antiguo Testamento. Está diciendo, algunos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza, o sea, condenación.
Es lo mismo que dice el Señor Jesús en Juan 5, 28, 29. Amén. ¿Ya? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Exactamente. Es exactamente lo que está diciendo el profeta Daniel. Y en Primera Tesalonicenses 4, 14, 17. Si alguien puede leerlo. ¿Solo el 17? 14 al 17. Si lo quiere cortar. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Fíjese, ese pasaje que habla de la resurrección de los que durmieron en Cristo. ¿Y quiénes más? Los que están vivos serán transformados. Incluso más dice el apóstol, los que estemos vivos. Está pensando que esto va a suceder en su tiempo. Ellos están esperando ¿qué cosa? El rapto, no están esperando al anticristo. Amén. Entonces, Gloria a Dios. hay un pasaje que quiero que lo leamos, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, pero nunca he encontrado una explicación clara, por decirlo de alguna manera. Jerusalén tuvo testimonio de la resurrección de los muertos al resucitar el Señor Jesús. Estas fueron las primicias de la cosecha de salvos que va a ser la cosecha a lo largo de la historia. Veamos Mateo 27. Mateo 27, 50-53. Y que dice así: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este es un pasaje muy extraño que está solo en Mateo. No es reproducido en Lucas ni en Marcos, mucho menos en Juan. Y ha sido fuente de polémica y casi nadie predica esto. Pero yo lo quiero asumir como que Dios, por medio de Cristo, le mostró a Israel las primicias de la resurrección. Porque fue una cosa que sucedió ¿dónde? En Jerusalén, no sucedió en Roma. Sucedió en Jerusalén. Entonces fue un testimonio a los judíos sobre la resurrección, que ellos pudieron palparlo. Y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, aparte de Mateo, los otros discípulos, ninguno en sus cartas, por ejemplo, Pedro, Juan, hablaron de eso. Estamos hablando de los discípulos de ese tiempo, Pablo es posterior. Pero es un versículo que llama la atención y estremece. Ahora, podemos decir muchas cosas, decir, no, que los judíos tenían una visión, era como los fariseos, creían en los ángeles, la resurrección, por lo tanto este se fue en la volada y escribió eso. Momento, si este libro es inspirado por Dios y decimos que toda la Biblia es inspirada por Dios,
Entonces el Espíritu Santo quiso que esto fuera puesto para testimonio a todo creyente de la evidencia de la resurrección de Cristo, partiendo de Israel en ese momento. Porque si decimos que esto es inspirado, pero esta parte tengo dudas, entonces no esto es inspirado. Si declaramos eso, tenemos que aceptarlo, aunque no lo entendamos. Aunque no lo entendamos. Tengo que decir, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque está en una escritura inspirada por Dios. ¿Amén? Amén. Versículo 19. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres que existen y han existido en este universo. Los cristianos son dignos de lástima, esa es otra supuesta mala noticia. Dignos de lástima más que los miembros de las sectas que les mencioné anteriormente, y las religiones de demonios tan populares y masivas hoy día, inventadas por los hombres. Si Cristo no resucitó, la Biblia miente, los apóstoles mienten, los que creyeron en Cristo mintieron, y los que creen hoy hemos sido engañados y somos dignos de lástima. Y sería mejor que vivamos, comamos y forniquemos, que mañana moriremos. ¿O no? Pero este es el mundo, ¿verdad? Ese es el mundo. Momento. Déjeme decirle algunas cosas. Pero también en muchas iglesias y muchos cristianos viven para este mundo, que con su vida dicen que no creen en la resurrección. Viven engañados, aunque no lo saben, pero viven engañados. Y viven pensando de que lo que ellos están creyendo es lo verdadero. Y le voy a dar dos muestras. La ideología y la prosperidad. La ideología y la prosperidad, ¿qué dice? El cristiano quiere el oro y la plata ahora. Reivindica el poder político y económico para los cristianos ahora. ¿Qué más? Que proclama una salud permanente ahora. Y proclama el reino ahora. Y considera el rapto y la resurrección una cosa lejana, imposible, hasta de cobarde. Porque hay gente que no teme a Dios que ha predicado en esos términos. Esos son demonios los púlpitos. Y también está el progresismo. Hermano, el progresismo con sus políticas de género, justicia social, de socialismo avinagrado, en el cual muchos cristianos han puesto su esperanza de un mundo mejor, más justo, más humano y casi cristiano. La hermana Anita ayer me mostraba de una persona con la cual está en contacto, que es cristiano, y él está haciendo la campaña a Boris. Y le respondió a la Anita, yo dije, yo quedé, wow. ¿Ah? Que como que había que ser pluralista. Los cristianos deben pensar de cualquier manera. Y yo no voy a votar por aquellos que se dicen religiosos, cristianos, y se roban el agua, se roban esto, se roban lo otro. Entonces yo decía, este no ha entendido nada, no sabe ni a dónde está parado. Pero déjeme decirle, hermano, que hay muchos cristianos así. Una persona en ¿cuánto se llama? En una noticiero de esto de YouTube dijo, casi el 50% de los evangélicos votaron a prueba.
Y más del 60% de los católicos votaron a prueba. Con eso, ¿qué estamos diciendo? Que hay iglesias que están viviendo para este mundo, que la resurrección es algo lejano. Hay que hacer cosas concretas porque la gente está sufriendo ahora. Y entonces desecharon a Cristo. La ideología de la prosperidad y el progresismo en la iglesia desecha a Cristo. ¿Y cuál es el Dios de esa iglesia? El hombre. Sus necesidades. Y esas son iglesias mundanas. Pueden ser muy religiosas, hasta muy bíblicas en algún momento. Hay alguien ahí, por favor, que lo atienda. ¿Entienden? Entonces, veamos dos versículos. Santiago 4:4. Santiago 4:4. ¿Alguien puede estar ahí? Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Más claro, ¿a dónde? ¿Ah? Ese pasaje, esta gente no lo ha leído y no quiere leerlo. Porque ellos están leyendo otros libros. Primera de Juan 2, 15 al 17. Amén. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Se fija? Esa es palabra de Dios. Hoy día, una buena parte de las iglesias están amando el mundo. Buscan justicia social, justicia sexual, justicia racial, etcétera, etcétera. ¿En un mundo qué? En un mundo que está chapoteando en el pecado y se goza en el pecado, pero odia a los cristianos. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El primer resucitado para vida eterna, o que abre la puerta a la vida eterna, es Cristo. Dice primicia. Significa los primeros frutos de la cosecha. ¿Se acuerdan? Eso está en una de las fiestas judías que llevaban las primicias de la cosecha. ¿Para qué? Para que bendijera toda la otra cosecha que venía. Y se usa el mismo término, es decir, Cristo es primicia ¿de qué? De todos los salvos que vienen a lo largo de la historia hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva. Entonces Cristo es hecho primicia. Si Cristo resucitó, todos los creyentes en Cristo vamos a resucitar. Amén. Todo el que confía en Cristo, sus pecados son perdonados porque para siempre. ¿Por qué? Por la muerte expiatoria o vicaria de Cristo Jesús. Y tenemos la seguridad de la resurrección física después de la muerte por la resurrección de Cristo. Eso es lo más seguro, hermano. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Cortito, claro, preciso. Entonces, la esperanza de la resurrección de los muertos para condenación eterna y para vida eterna debe ser predicada, hermanos. Proclamada, enseñada por la iglesia.
Porque muchas iglesias nos dicen, no, si vamos a resucitar todo. No, si Dios es bueno, Dios sabe, Dios entiende. No, Dios entiende que somos pecadores condenados. Eso está clarito. Pero eso no alivia, no alivia el hecho de que Dios dijo, el que no se arrepiente de sus pecados y confía su vida a Cristo, no tiene salvación. Y será resucitado para condenación eterna. Entonces, esto debe ser proclamado por la iglesia de ayer, de hoy y de mañana. Si no tenemos la esperanza de la resurrección para vida eterna por Cristo, con Cristo, no somos cristianos, hermano. Y quien no tiene esa esperanza ama el mundo. Hay algunos cristianos que están con un pie en el mundo y con el otro pie en la Biblia. Y de repente sean más para la Biblia y de repente sean más... No, esa no es vida. Eso no es vida espiritual. Eso es duda espiritual. Terminará odiando a uno y amando al otro. El que cree, predica esta esperanza, porque es la esperanza más sublime que Dios nos regala por Cristo Jesús, nuestro glorioso Señor y Salvador, hermano. ¿Amén? Bien, vamos a orar entonces. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos las gracias, Señor, porque las Escrituras dan testimonio de la resurrección de Cristo, que es nuestra esperanza por la fe en Cristo. Su muerte y resurrección, Señor, son nuestra vida para gloria de su santo nombre. Te alabamos, te bendecimos y todo, Señor, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.